Muy buenas, compatriotas de la Patria Grande. Bienvenidos y bienvenidas una semana más al noticiario sobre nuestra región. Empezamos con la intentona golpista, por suerte fallida, en Bolivia. Así es, por desgracia, en la Patria Grande se vuelve a hablar de intentonas de golpismo militar. Afortunadamente, en Bolivia, el pueblo organizado y movilizado ha conseguido que quienes huyan sean los milicos. La sublevación tuvo lugar este jueves, como a las 3 de la tarde, hora boliviana. Al frente de esta intentona golpista se encontraba el comandante del ejército, Juan José Zúñiga, quien había sido destituido en las últimas horas. Zúñiga había sido destituido esta misma semana tras afirmar a medios de comunicación que haría lo que fuese necesario para evitar que Evo Morales pudiera presentarse nuevamente a las elecciones. El presidente Luis Arce escribió en la red social X que la democracia debe respetarse. En la misma línea lo hizo el expresidente Evo Morales, quien llamó a los movimientos sociales y a la central obrera a marchar y a bloquear caminos para defender la democracia. Finalmente, tras varias horas de incertidumbre, el general Zúñiga abandonó el Palacio de Gobierno sin declararse presidente. El propio presidente Luis Arce se llegó a encarar con el general golpista Juan José Zúñiga, a quien le ordenó desmovilizar a los sublevados. Finalmente, la facción del ejército golpista no pudo ejecutar el golpe por falta de apoyos y Zúñiga terminó abandonando el Palacio Presidencial. Pasadas las horas, la ministra de Exteriores, Zelinda Sosa, pidió a la comunidad internacional que apoyara al gobierno legítimo. El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional las movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano, que atentan contra la democracia, la paz y la seguridad del país. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la población boliviana, a hacer respetar los valores democráticos y respaldar al gobierno del hermano presidente Luis Arce Catacora, constitucional y legítimo, elegido por la voluntad soberana del pueblo boliviano. La Paz, 26 de junio del 2024. La comunidad internacional reaccionó, pero sobre todo lo hizo el pueblo boliviano, que se echó a las calles y los militares tuvieron que huir. Son las imágenes que estamos viendo ahora mismo en pantalla. El propio presidente Luis Arce se enfrentó de tú a tú a los milicos mientras la intentona golpista trataba de hacerse con el control del país. Arce en ese momento tomaba posesión a los nuevos mandos de las Fuerzas Armadas. Al final de una jornada de caos y miedo en la población, el general Zúñiga fue detenido y el presidente Arce salió al balcón del Palacio de Gobierno a comunicar que la intentona había fracasado. Han querido sorprendernos y sorprender al pueblo boliviano. Hemos reaccionado y también el pueblo movilizado ha hecho posible que hoy hagamos retroceder esta intentona golpista. ¡Gracias, pueblo boliviano! Al fin, el pueblo pudo celebrar su defensa de la democracia y hasta 10 de los milicos sublevados han sido enviados a prisión. Hay gente que cree que todavía podemos volver a la dictadura. El pueblo siempre va a reaccionar defendiendo la democracia. Esto ha sido algo inédito, o sea, que no se esperaba en la población, pero como ven, todos han salido, ¿no?, a defender la democracia. La reacción internacional en la región fue contundente y los mandatarios no tardaron en salir a condenar el intento de golpe militar y apoyar la democracia en Bolivia. La Organización de Estados Americanos también condenó de forma enérgica la asonada fascista, mientras que Maduro y Petro celebraron la elección del pueblo boliviano. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo que la democracia prevalecerá, como así ha sido. Gustavo Petro condenó desde Colombia con total rotundidad la sublevación militar. No solo eso, incluso abrió la Embajada de Colombia para otorgar refugio a los perseguidos en caso de que hubiese triunfado el golpe. El presidente de Chile, Gabriel Boric, se manifestó en términos similares, así como Xiomara Castro desde Honduras, que, en calidad de presidenta de la CELAC, convocó de urgencia a los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños para condenar el fascismo. En México se posicionaron a favor de la democracia tanto el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador como la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Santiago Peña desde Paraguay, Bernardo Arévalo desde Guatemala o el uruguayo Luis Lacalle Pou fueron otros de los mandatarios que se posicionaron rápidamente en contra del golpe. En realidad ha habido unanimidad a excepción del presidente argentino que se mantuvo en silencio. Desde Argentina, la única funcionaria que se posicionó en contra del golpe fue la canciller Diana Mondino. Curiosos estos libertarios que ven dictaduras en todos lados menos en un golpe militar. En fin.
Nos quedamos en Argentina, donde las recetas ultraneoliberales de Javier Milei lo único que han provocado hasta el momento es más dolor, más pobreza y más desempleo. Según los datos del primer trimestre, el PBI argentino ha caído nada más y nada menos que un 5,1% interanual, mientras que el paro alcanza el 44,3% de la población. Esto quiere decir que 14,2 millones de argentinos se encuentran sin laburo, mientras que 1,1 millones de personas se encuentran fuera del mercado laboral. Estos datos han sido publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina, el INDEC, que señala también una fuerte caída del consumo, de la producción industrial y la inversión. Por si fuera poco todo esto, el primer trimestre ha dejado también una inflación del 57%, lo que se traduce en una caída generalizada del poder adquisitivo de salarios y pensiones. La traducción social de todo ese derrumbe de la economía argentina es el aumento de 11 puntos de la pobreza, hasta alcanzar el 55% de la población. ¿Quién se podía imaginar que las recetas neoliberales y de recorte del presupuesto público iban a generar este desastre económico? De Argentina viajamos ahora a Perú, donde la presidenta Dina Boluarte se le van cerrando el cerco. Después de que la Fiscalía de la Nación imputara días atrás a 20 militares por los asesinatos durante las protestas de 2022 y 2023, ahora actúan las asociaciones de derechos humanos del país. La Federación Internacional de Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos han presentado una demanda ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya contra la presidenta del Perú. La demanda achaca a Dina Boluarte la responsabilidad en los asesinatos de 49 personas en las protestas que tuvieron lugar tras la destitución del presidente legítimo Pedro Castillo, actualmente en prisión como resultado de aquella operación antidemocrática del Estado profundo peruano. La demanda de estas asociaciones de derechos humanos considera que hubo un ataque sistemático contra los manifestantes, recibiendo violencia desproporcionada e indiscriminada por parte de militares y policías al mando de Boluarte. La denuncia ante el Alto Tribunal Internacional contempla también el componente racista en los asesinatos que se dieron en Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca, regiones compuestas en su mayoría por población indígena. Esta semana también ha habido manifestaciones en Lima contra Dina Boluarte convocadas por la organización indígena Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana y con una fuerte presencia de estudiantes, sindicatos y organizaciones culturales. Las organizaciones sociales denuncian el grave deterioro de la democracia en Perú, que tuvo su culmen, como ya hemos comentado anteriormente, con el cese del presidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte sin pasar por las urnas y con un apoyo popular del 5%, el más bajo de la historia de Perú. De mi país nos vamos al sur de la patria grande, al paisito, a Uruguay, que este domingo celebra elecciones internas para elegir a los candidatos de las diferentes fuerzas políticas de cara a las elecciones nacionales de octubre y el balotaje de noviembre en caso de que lo haya. En estas elecciones primarias, que vienen a ser algo así como las PASO argentinas, funcionan como una gran encuesta con voto real de cómo se encuentran los diferentes bloques políticos. En aquellos partidos con más de un candidato se postulará ganador quien obtenga más del 50% de los votos o un 40% con 10 puntos de ventaja sobre el segundo en lisa. En la interna de la derecha uruguaya, que actualmente es el oficialismo, se presenta como favorito Álvaro Delgado, cercano al presidente Luis Lacalle Pou. En el Frente Amplio, la pelea interna está entre Yamandú Orsi, que cuenta con el respaldo del expresidente José Mujica, y Carolina Cose, intendenta de Montevideo. Las últimas encuestas publicadas sitúan a Orsi como favorito frente a Cose, de la misma manera que los sondeos pronostican la posibilidad de que el Frente Amplio regrese al gobierno en este curso electoral después de perder en 2020 tras 15 años ininterrumpidos. En un gesto de fortaleza y fraternidad, todos los candidatos del Frente Amplio han cerrado la campaña en un mitin conjunto. Somos la fuerza política que fue capaz de hacer crecer este país durante mucho tiempo a un ritmo y una extensión de tiempo, creo que sin antecedentes. Y somos la fuerza política que volveremos al gobierno. A nosotros, qué orgullo nos da ser Frente Amplistas. Qué orgullo nos da ser progresistas, ser de izquierda. Esa militancia que es la que se puede parar frente a la derecha, es la que le puede poner límites a este gobierno. Un gobierno de los ricos, un gobierno que prioriza a las multinacionales. No los queremos más, que se vayan todos, del primero al último. La gran preocupación de todos los partidos es la participación. Si es baja, la decisión va a depender de los sectores más movilizados de cada espacio político. En México, la presidenta electa Claudia Sheinbaum avanza en la conformación de su gabinete. Esta semana ha anunciado a los titulares de la Cancillería y de la Secretaría de Economía, que es como llaman los mexicanos a un ministerio. El nuevo canciller será Juan Ramón de la Fuente, quien ya fue embajador ante Naciones Unidas y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. En Economía, Sheinbaum va a situar a Marcelo Ebrard, canciller durante el gobierno de López Obrador
gobernador y ex jefe de gobierno de la Ciudad de México entre los años 2006 y 2012. Tanto De la Fuente como Ebrard se tendrán que encargar de la relación con Estados Unidos, que es el mayor socio comercial de México. En el caso del nuevo secretario de Economía, se tendrá que encargar de la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 2026, de vital importancia para los intereses del país. Estaremos al 100% para cumplir esta encomienda que le ha dado el pueblo de México. Celebro el día de hoy que hayamos sido invitadas e invitados. Muchas gracias por su confianza. Vamos a cumplir y siempre tener presente no mentir, no robar y no engañar al pueblo de México. Deseándole toda la suerte a la presidenta electa de México en la conformación de su gabinete, nos despedimos por esta semana. No sin antes recordarles que las necesitamos para seguir informando y defendiendo el bien común. Háganse socios y socias de Canal Red entrando a canalred.tv y ya saben, sean felices y cuiden a la patria grande. Hasta la semana que viene.